Buenas tardes, buenas noches, pero es la clase de hoy sábado, ¿no? Vamos a ingresar a una nueva sección de la parte de transformar de Laplace. Voy por secciones, o sea que ya les he mandado ejercicios de 2 secciones. Esta sería la tercera sección. Hoy vamos a mirar unos teoremas que se llaman teoremas de traslación. Entonces ahí vamos avanzando. Entonces vamos a mirar pues el primer teorema de traslación, ¿sí? Entonces, vamos a hablar hoy de un fenómeno que se puede conocer globalmente como traslaciones. ¿Bien? Vamos a ver que hay 2 tipos de traslaciones. ¿Bien? Entonces, este teorema, que ustedes van a ver, es conocido con el nombre dentro de la terminología como el primer teorema de traslación. ¿Listo? Como les decía, hoy vamos a ver 2. Entonces, primer teorema de traslación. El primer teorema de traslación dice lo siguiente. Si, perdón, veo por acá. Entonces dice lo siguiente, ¿no? Dice si la transformada de Laplace de la función f de t es igual a f de s, entonces, ¿cómo se formula el teorema de traslación? Dice lo siguiente. La transformada de Laplace de la función e a la at por f de t es igual a f de s menos a. O como algunos autores lo colocan para mostrar la traslación, lo colocan como f de s y aquí le muestran corrimiento de s a s menos a. O sea que en lugar de s se cambia por s menos a. Por eso es una traslación en la variable s. Por eso se llama primer teorema de traslación. El otro teorema es con traslación en la variable t. Son los 2 teoremas de hoy. Vamos a mirar este teorema, ¿sí? Entonces, demostración. Bueno, es importante recordar lo que es la transformada de Laplace. Sabemos que la transformada de Laplace de una función f de t, por definición, es igual a la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t por dt. Esa es la definición de esa transformada. Entonces tratemos de hacer esta transformada a ver qué pasa. Entonces, luego, perdón, ¿y esto qué es? Borremos lo anterior, ¿sí? Y esto que está acá, ¿no? Para que se entienda bien todo, y a esto se le llama f de s. Bien. Luego, ¿qué pasará? Luego, vamos a hacer la transformada de Laplace de esto, de e a la at por f de t. Como es una transformada que nunca hemos hecho, entonces utilizamos la definición. Será integral de 0 a infinito de e a la menos st por e a la at por f de t y por dt. ¿Listo? Pero entonces, en realidad, la parte clave está en mirar este producto. Sigamos en la parte de arriba. Entonces, si nosotros vamos a mirar acá, ¿qué pasa?
Sigamos acá arriba. Y será, pues, esto es igual a la integral de 0 a infinito, ¿sí? Yo puedo hacer esto. Esto sería e a la menos st, un borrador, ¿no? Más at, porque estamos multiplicando por la misma base. Pero yo lo puedo escribir como e a la menos, puedo factorizar menos s menos t. Puedo poner así, menos s menos a por t. ¿Sí? Esto es igual a esto. ¿Por qué? Menos st más at. O sea, eso es esto. Entonces lo voy a escribir acá. Quedaría e a la menos s menos a t por f de t por dt. Pero yo quiero que ustedes observen una cosa y se van a convencer de lo que hay detrás de esto. Miren lo siguiente. Vea usted quién es f de s. F de s es f de t e a la menos st. O sea, el s está aquí. F de s. Pero aquí, ¿qué hay? Vea lo que hay acá. Todo lo demás, pero hay s menos a. Aquí hay s. Con menos y todo. Aquí hay s menos a. Entonces, eso no es otra cosa que ¿qué? Que f de s menos a. ¿Listo? Bueno, listo. Eso es todo. Y está demostrado. Bueno, digamos, ¿para qué serviría este teorema? Unos 2 ejercicios antes de mirar el siguiente teorema, que son 2 hoy. Entonces, esto se puede aplicar para lo siguiente, ¿sí? Entonces, miremoslo acá. Digamos, podemos hacer, nos gastaríamos mucho tiempo si no conociéramos este teorema para hacer esta transformada. Ejemplo. Quiero saber quién es la transformada de Laplace de e a la 4t, ¿sí? Por coseno de 3t. Entonces, mire la técnica, ¿cuál es? Usted hace la transformada del coseno de 3t. Entonces, la transformada del coseno de 3t es s sobre s cuadrado más 3 al cuadrado. Y hace un corrimiento de s. ¿A dónde? Corre s a s menos 4. Porque es 4, ¿no? S menos 4. Entonces, ¿cuánto le da la respuesta final? Le queda s menos 4 sobre s menos 4 al cuadrado más 3 al cuadrado. Queda así. ¿Listo? Eso es pues el asunto. Para s mayor que 0, yo luego que eso todo está para s mayor que 0. Listo. Para s mayor que 0. Ah, no, para s mayor que 4. Perdón. Porque necesitamos que esto sea mayor que 0. O sea, es s mayor que 4. Listo. Eso es lo que quería aclarar. Bien. Ese sería un ejemplo A. ¿Y cuál sería un ejemplo B? ¿Quién es la transformada de Laplace de e a la menos 2t inclusive b por t a la 4? Entonces, mire, en la clase anterior veíamos que la transformada de Laplace de t a la n es n factorial sobre s a la n más 1. Sí, s mayor que 0. ¿Listo? Entonces, transforme t a la 4. Entonces, transforma t a la 4 y le va a dar 4 factorial sobre s a la 4 más 1, que sería 5.
Pero hay un corrimiento. Pero el corrimiento es con signo cambiado. O sea, aquí es S menos 4. Entonces sería, cambia de S a S menos 2. Porque es menos 2. Aquí es 4, aquí es 4. Hay que tener cuidado con el manejo del signo. O sea que al final, ¿cuánto va esta transformada? Esta transformada daría 4 factorial sobre S más 2 elevado a la quinta. Y los problemas que están al final de la sección son problemas de esta naturaleza muy interesantes, muy prácticos. Para S mayor que menos 2. S más 2 mayor que 0. ¿Listo? O sea, S mayor que menos 2. ¿Listo? Y aquí es S menos 4 mayor que 0, S mayor que 4. ¿Listo? Bueno, entonces ahí tenemos pues primer teorema de traslación. Ahora vamos a mirar qué significa el segundo teorema de traslación. Entonces el segundo teorema de traslación sería mirarlo a continuación. Este segundo teorema de traslación está fuertemente apoyado en una función importantísima de aquí en adelante, en teoría de comunicaciones, en transformadas de Fourier. Es una función clave. Se llama así. Vamos a hablar de previo al teorema segundo de traslación, vamos a llamar la función escalón unitario. La función escalón unitario. Entonces damos la siguiente definición. Llamaremos se llama así, función, vamos a ponerle mayúsculas, ¿no? Función escalón unitario, función escalón unitario a la siguiente. Se marca con este simbolismo U de T menos A. ¿Cómo es la función escalón unitario? Vale 0 cuando T sea mayor, cuando T sea mayor que 0 y menor que A. ¿Sí? Y menor que A. Y vale 1 cuando T sea mayor o igual a partir de A. Aunque aquí el igual no importa mucho en transformada, pero no pega en ningún papel. Pero bueno, entonces, si yo la grafico, es una función definida por tramos. Si yo le hago un gráfico a esta función, ella se va a ver así. Este es el eje T, y aquí vamos a hacer el gráfico de la función U de T menos A. Entonces, de acuerdo a lo que está escrito ahí, ella se comporta de esta manera. Entonces sería así. Bueno, sería así. Aquí está A. Este punto es A. De 0 a A vale 0. 0, o sea. Y a partir de A pega un salto y empieza a valer 1. Algunas personas llaman a esa función la función paso. También la llaman función paso. ¿Nota? Es también llamada. ¿Sí? Es también llamada. Es también llamada función paso. Función paso. Función escalón unitaria o función paso.
Listo. ¿Qué pasa con esta función? Entonces, vamos a hacer la transformada de esta función primero. Y después vemos el segundo teorema de traslación. Entonces, este teorema es previo al teorema de traslación. Entonces dice lo siguiente. Teorema. ¿Cómo transformar la función escalón unitaria? Dice, la transformada de la función u de t menos a es igual a e a la menos as por 1 sobre s. S tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? Ese es el teorema. E a la menos a. Entonces, ¿cómo es la demostración? Demostración. Para hacer esta transformada, toca hacerla por la definición, o sea, por la integral. Entonces yo digo, la transformada de la función escalón unitaria, que es u de t menos a, es igual a integral de 0 a infinito de e a la menos st por u de t menos a y por dt. Pero esta función vale 0 hasta a. Entonces yo puedo hacer, por propiedades de la integral, decir, esto es integral entre 0 y a de e a la menos st por 0 por dt. Porque entre 0 y a esta función vale 0. Más la integral entre a e infinito de e a la menos st por 1 por dt. ¿Listo? Entonces, esta integral vale 0. Porque es por 0, eso vale 0. ¿Cuánto vale esta integral? Esta integral vale, integremos, vale e a la menos st con respecto a t sobre menos s. Fórmula de integración, ¿no? Entre 0, entre a e infinito. Listo. Entonces, e a la menos infinito es 0. Entonces sería 0 más, porque menos por menos da más. E a la menos as sobre s. Y obviamente s, para que este límite exista, s tiene que ser mayor que 0. ¿Listo? O sea que el teorema está demostrado. Ahora sí, qué bien. A continuación viene el segundo teorema de traslación, que es como la parte final de la clase de hoy. Y ahí sí podemos hacer los ejercicios que están en la sección, que tienen que ver precisamente con estos temas. Entonces viene pues esto que se llama segundo teorema de traslación. Entonces dice así, que es como la parte final, teorema que se llama segundo teorema de traslación. De traslación. El segundo teorema de traslación dice que si la transformada de Laplace de la función f de t, ¿sí?,
como siempre la hemos manejado, es igual a f de s, entonces el teorema dice que la transformada de Laplace de esta combinación u de t menos a por f de t menos a, vea usted que está la función corrida, ambas están desplazadas en el ST, ¿sí? Es igual a e a la menos as por f mayúscula de s. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se prueba esto? Simplemente lo que hay que hacer es evaluar la integral, a ver, sería demostración. Entonces sería así. Esta transformada, la transformada de Laplace de u de t menos a por f de t menos a, esto es igual a integral de 0 a infinito por definición, ¿no? Por definición, de e a la menos st, como toda transformada, por u de t menos a por f de t menos a y por dt. Es eso. Pero esta función vale 0. Entonces no hay necesidad de empezar desde 0, sino que empezamos desde a, ¿no? Porque sería igual a la integral entre 0 y a de 0, ¿sí? Más la integral entre a e infinito de e a la menos st por u de t menos a, que vale 1, por f de t menos a. Listo. Por dt. Listo. Ahora, yo quiero recordar, aquí sea la menos st. Entonces yo quiero recordar una propiedad de integración, que es una fórmula que uno ve en integrales, que es la siguiente, porque la voy a usar. Entonces, resulta que en integración, aquí una nota pequeña dentro de la demostración, nota, lo que quiero comentar es esto. Se sabe que la integral entre a y b de una función f de x es igual. Yo le puedo restar acá integral entre a menos c y b menos c, y aquí poner f de x más c por dx. Es una propiedad del integral que se tuvo que haber visto por allá en cálculo integral. Entonces acudo a ella para lo siguiente. Siguiendo con el problema que estoy tratando, ¿sí? ¿Qué pasa? Entonces, siguiendo con el problema, esto va a quedar así. Queda así. Queda integral entre a y b, queda. Perdón, entonces tengo aquí este integral. Entonces, este integral es igual. Le voy a quitar a ambas a. Entonces sería a menos a, infinito menos a, e a la menos s por t más a. Sí, porque si yo le quito acá, aquí le sumo. O sea, donde aparezca la letra t, aquí donde aparezca x, pongo x más c. Como la variable de integración es t, entonces t más a. Y aquí quedaría f, está la t, ¿no? Entonces quedaría a la t le sumo a, pero hay una a que le está restando, que esa ahí la debo colocar siempre. Por el t. Listo. Eso fue lo que hice aplicando este teorema. Mírenlo con cuidado. Entonces se cancela esto con esto. A infinito menos a, reglas del infinito es infinito. Y a menos a es 0. Esas son reglas del infinito. Bueno, a menos a sí es 0. Eso no tiene problema. Entonces, ¿cómo sigue esto? Esto quedaría así. Esto queda de esta manera, ¿sí? Queda como igual.
integral de 0 a infinito. ¿Qué puedo hacer acá? Poner e a la menos st multiplicando a e a la menos sa por f de t de t. ¿Y qué más puedo hacer? Sacar a e a la menos sa. Sería e a la menos sa por la integral de 0 a infinito de e a la menos st por f de t de t. ¿Listo? Entonces, en este momento ya la situación se vuelve solamente observar que este e a la menos sa salió de la integral y esto es la transformada de Laplace. O sea, ¿qué es esto? Esto es e a la menos sa, pero esta es la transformada de Laplace de f de t que se llama f de s. Entonces vamos a hacer unos ejercicios porque ya quedó esto listo. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar con los ejercicios. Entonces, ejercicio número 1, porque usted ya puede atacar la siguiente sección de problemas del libro de sí. La puede atacar con lo que se ha visto hasta este momento. Entonces, por ejemplo, ejercicio, ejemplo. Claro que este ejercicio está muy fácil porque no es sino aplicar el teorema. Vamos a calcular la transformada de Laplace de u de t menos 2 menos pi por coseno de t menos pi. ¿Cuánto vale esto? Entonces, mire, esto sería igual a, sigo acá, ¿no? E a la menos a vale pi, e a la menos pi s, e a la menos as pi s. Sí, bueno, pongo la de primero, ¿sí? Por la transformada del coseno. Y la transformada del coseno es s sobre s al cuadrado más 1. ¿Listo? Porque la transformada del coseno así es, ¿no? ¿Listo? O sea, eso estaba muy fácil. Pero vamos a hacer, porque eso es aplicación del teorema directamente. Vamos a hacer otra. Por ejemplo, esta. Mire, yo puedo empezar a jugar con este tipo de situaciones. Que es lo siguiente. Sea la función f de t, sea f de t igual a lo siguiente. A esto. Valga t para cuando t sea más grande que 0 y más pequeño que 1. Y valga 2 menos t para cuando t sea más grande que 1 y más pequeño que 2. Y valga 0 para cuando t sea más grande que 2. ¿Listo? Esa función es esta. Si usted la graficara, esa función es así. Vamos a ver si alcanzamos a hacer siquiera este t, y aquí está f. Y esta función viene. Cuando está entre 0 y 1, es la recta t. Después, cuando va de 1 a 2, viene así. Y después sigue 0, porque sigue 0. Entonces, mire, ¿cuál es el secreto y por lo cual es importante la función escalar unitaria? Que resulta que esa función yo la puedo escribir así. Bien. Hay una técnica para escribir este tipo de funciones. La técnica es, ¿quién es f de t? F de t es igual a t, pero mire el tratamiento. Aparece en 0, u de t menos 0, y desaparece en 1, u de t menos 1. ¿Listo? Después, ¿quién sigue? Más 2 menos t. 2 menos t, ¿cuándo aparece? Aparece en 1, u de t menos 1, y desaparece en 2, u de t menos 2. Como aquí todo desapareció,
ya esta función queda descrita por esto. Interesante, ¿no? O sea, t vive de 0 a 1, 2 menos t vive de 1 a 2 y después ya no hay nada, todo está desaparecido. Entonces, ¿qué pasa? Haciendo esto, este es un ejemplo que yo quería hacer para ver la importancia de la función escalar unitaria. Entonces yo puedo hacer lo siguiente a continuación. Puedo arreglar f de t. ¿Cómo la voy a reorganizar f de t? F de t la voy a reorganizar aquí. Coja u de t menos 0. Entonces u de t menos 0 solamente multiplica a t. Después coja u de t menos 1. U de t menos 1, ¿a quién le multiplica? Multiplica a menos t. ¿A quién más multiplica? Más 2 menos t. Más 2 menos t. Y finalmente coja u de t menos 2. U de t menos 2, ¿a quién multiplica? Tiene un menos, ¿no? A menos 2 menos t. Listo. Ese es el tratamiento que se le hace a estas cosas. Entonces, ¿quién es f de t? F de t será... esto es 1. U de t menos 0 es 1 de ahí en adelante. Entonces quedaría t. Vea usted, da menos 2t. Yo puedo factorizar el menos y me queda más... Perdón, voy a factorizar... ¿Esto cuánto me queda? Esto me queda 2 menos 2t. Es igual a menos 2 factor de t menos 1. Entonces quedaría menos 2 por u de t menos 1 factor de t menos 1. Y esta última, ¿qué le puedo hacer? Cambiar acá. Más t menos 2, perdón, u de t menos 2, ¿sí? U de t menos 2 que multiplica a t menos 2. Listo. Entonces mire cómo puedo hacer la transformada. Entonces la transformada la puedo hacer de una. Cuando digo de una es que la puedo hacer en el siguiente renglón acá. Y yo puedo jugar con eso y hacer muchas más transformadas utilizando la función escalar unitario, porque la sorpresa es que todo se acomoda fácilmente, que es una maravilla. Entonces, ¿qué pasará acá? Yo diría pues que la transformada de Laplace de f de t iría así. Es igual a... ¿La transformada de qué? Es 1 sobre s cuadrado. Menos 2 veces. ¿Quién es esta transformada? Tiene expansión, sería e a la menos s por 1 sobre s cuadrado utilizando el teorema anterior. ¿Y quién es este? Más 1, ¿sí? Entonces quedaría e a la menos 2s ¿por quién? Por 1 sobre s cuadrado, obviamente todo para cuando s sea mayor que 0. Espero que lo analicen y lo miren, porque vea cómo todo cuadra perfecto. Ahora, hay situaciones que no sé si el tiempo nos dé, pero vamos a mirar. Otro ejemplo de aplicación de esto. Otro ejemplo es... ¿Cuánto daría la transformada de Laplace de u de t menos pi medios por coseno de t? ¿Qué problema tenemos aquí? Que el coseno de t no es... que esto que está aquí no es igual a esto. Entonces usted puede hacer un movimiento, un trabajo que es el siguiente. ¿Quién es seno de t menos pi medios? Seno de t menos pi medios es seno t coseno pi medios menos seno pi medios coseno t. Coseno de pi medios es 0. Seno de pi medios es 1. Entonces, ¿a dónde llego yo? O sea, todo esto es habilidad que uno adquiere haciendo ejercicios. Entonces, ¿a dónde llego yo aquí? Llego a esta parte, ¿sí? Llego a que, como están las cosas, tengo que seno de t menos pi medios es igual a menos coseno de t.
a menos. Entonces lo que tiene que hacer es cambia coseno de t, cámbialo por menos seno de t menos pi medios. ¿Listo? Son habilidades que se adquieren con el tiempo, con los ejercicios, para poder manejar la transformada de Laplace. Entonces, esa transformada que estoy tratando de hacer, ahora sí la puedo manejar de esta manera. Esto sería igual, sigo acá, ¿sí? Esto sería igual, cambio a coseno de t por esto, entonces me quedaría transformada de Laplace de u de t menos pi medios por menos seno de t menos pi medios, ¿sí? Como este menos no lo tenemos contemplado en la fórmula, lo podemos sacar aquí como una constante. ¿Y cuánto me da esa transformada? Pues aplico el teorema, segundo teorema de traslación, y esa transformada me va a dar lo siguiente. Entonces me daría esto. Me daría lo siguiente. Me daría menos e a la menos pi medios de s, segundo teorema de traslación, por la transformada del seno. Y la transformada del seno es 1 sobre s cuadrado más 1, obviamente para s mayor que 0.